Buenos días, mi nombre es Anaí Navarro, trabajo como asesora técnica en el programa de hongos comestibles del Centro Pima de Neu. Esta institución, junto a la provincia de Neuquén, tienen como iniciativa promover el cultivo y el consumo de hongos comestibles. Es por eso que se sacan 4 módulos a lo largo de los cuales vamos a un poco iniciar o orientar a la gente interesada eh, en cultivar hongos gírgolas sobre troncos para que puedan iniciarse en esta actividad. En este primer módulo vamos a tratar cuestiones referidas a la especie Pleurotus, alguna pequeña introducción y básicamente qué debo saber antes de cultivar. Dentro de los contenidos más específicamente vamos a hablar de lo que es el reino fungi, cómo se alimentan los hongos, qué tipo de hongos es Pleurotus, ciclo de reproducción natural, qué es el micelio, la madera que necesita y cómo se alimenta Pleurotus. Lo primero que tenemos que saber, o como para empezar a introducirnos al Pleurotus, es que este es un hongo y los hongos pertenecen a un reino distinto al reino animal o vegetal que se llama reino fungi. No se encuentra dentro del reino vegetal porque tiene la característica de ser heterótrofo. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede elaborar su propio alimento como hacen las plantas, sino que necesita un externo siempre para poder alimentarse y sobrevivir. Otra característica que tienen es que son multicelulares o unicelulares, los podemos hallar de formas visibles, con formas identificables, o pueden mantenerse en formas unicelulares en las que es muy difícil de observarlos, a no ser que los miremos en microscopio y ahí sí los podemos identificar. Y otra característica que tienen, que por ahí los asemeja más a las plantas, es que tienen reproducción por espora similar a cómo se reproducen las plantas mediante semillas. Lo que sabemos hasta el momento es que hay más de 144.000 especies identificadas, aunque hay varias más sin identificar, y dentro de estas 144.000 especies vamos a encontrar una gran diversidad de hongos. O sea, otra característica que tiene el reino es que contener eh, seres, digamos, muy, muy diversos. Ya sean las formas, por ejemplo, tenemos la típica forma de sombrero y piecito como en los dibujitos, por lo general con laminillas abajo. Tenemos otras formas que no tienen laminilla y los sombreros son bastante raros, tipo las colmenillas o los hongos de pino que tienen como una especie de esponja abajo. Estos hongos se pueden encontrar acá en Patagonia también estos. Eh, Después tenemos formas raras como las trufas, que incluso no son visibles sobre la superficie, sino que se encuentran más de forma subterránea, asociadas a raíces de plantas. Y también tenemos otros problemáticos, estos también son bastante conocidos porque son los que producen podredumbre sobre nuestros alimentos almacenados, como son el penicillium, y hay algunos otros mohos también que son los que más se conocen. Otro tipo de hongo unicelular son las levaduras. Estas en este caso las usamos más de beneficio, ya que las utilizamos para hacer panificados, para hacer bebidas alcohólicas y también quesos y algunas otras cuestiones de la industria. En cuanto a diversidad, además de formas, como estuvimos viendo recién, también podemos encontrar formas de diversidad en la forma de asociarse a su sustrato o a ese externo del cual se va a alimentar el hongo. Es así que nos encontramos con hongos que se alimentan de restos en descomposición, o sea, la planta ya está muerta por alguna cuestión X, eh, llega el hongo hasta ahí y comienza a descomponerla. Estos son los hongos saprófitos y esa es una importancia que tienen a nivel ecológico porque ayudan a que
el material muerto se vuelva a integrar al suelo. Son los primeros que vienen a atacar y a romper estas, esta materia. Luego tenemos hongos que se alimentan de seres que aún están vivos, pero a la vez que se van alimentando de ellos los van perjudicando, vamos, son los hongos que producen enfermedades, por lo general los hongos parásitos. Y después hay otro tipo de hongos que, a diferencia de estos, se asocian a plantas vivas, pero obtienen un beneficio. O sea, esta unión es benéfica para ambos, para la planta y para el hongo. Y por lo general, bueno, los vamos a encontrar cerca de plantas que están sanas y que están bien, y por lo general son las llamadas micorrizas, que no los vemos a simple vista que están unidos, sino que hacen una asociación por medio de raíces. Específicamente Pleurotus forma parte del grupo de los hongos saprófitos, o sea, siempre los vamos a encontrar sobre madera que ya está muerta. O a lo sumo, si vemos la planta en pie, seguramente va a ser alguna parte de esa planta que ya está muerta. Tiene otras características distintivas, como por ejemplo, es del tipo de hongos que tienen laminillas por debajo del sombrero, que son estas cositas que tenemos acá abajo. Un sombrero que se ubica de forma lateral al piecito, o sea, van a estar formando siempre como estanterías, no van a tener un pie central. Y por lo general los vamos a encontrar también formando fructificaciones tipo racimos, o sea, de un mismo pie van a salir varios honguitos. Otra característica distintiva que se ve más, no se va a ver a simple vista, sino que se ve bajo microscopio, son estas estructuras que están acá adentro, entre las laminillas, que tienen esta forma abultada, como una especie de cabecita, con cuernitos, y sobre estos se forman las esporas. Estas se llaman basidios y las esporas se van a llamar basidiosporas. Esta es una característica del grupo al que pertenece los pleurotus. ¿Cómo es el ciclo en la naturaleza? Esto vale aclarar que no es lo mismo lo que ocurre en la naturaleza que es lo que ocurre en laboratorio para reproducirlos artificialmente. En la naturaleza lo que pasa es que tengo un hongo maduro, ya llegó a su esplendor, digamos, terminó de elongar su sombrero, las esporas están maduras y las dispersa al aire, millones y millones de esporas. Estas esporas, cuando caigan en un lugar y se den las condiciones óptimas, van a tener la capacidad de germinar y dar una hifa, que son como hilitos muy microscópicos, tampoco los vamos a ver a simple vista. Estos hilos microscópicos se forman muchos, 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 y forman un tejido que ese sí es visible, que se llama micelio, es como un tejido blanco algodonoso. Ese micelio por sí solo no va a generar otro hongo, pero si se junta con otra hifa compatible, ahí sí van a formar un micelio que se llama micelio secundario, y ese micelio secundario va a dar origen a un nuevo hongo. O sea, ahí hay una mezcla, digamos, de material genético de cada individuo, de cada hongo distinto, y te va a dar un individuo nuevo, con características nuevas, que va a dar un nuevo hongo. Lo que pasa en laboratorio es que lo que se reproduce es un micelio secundario, o sea, yo tengo ese individuo con características conocidas y vuelvo a sacar tejido de él, y de él puedo generar mm, de nuevo ese hongo con esas características. Similar a lo que hacemos, por ejemplo, cuando le sacamos un hijito a una planta, va a salir la misma planta. Este es el micelio de forma artificial. Eh, por lo general se coloca tejido de ese micelio en el grano de alguna gramínea, en este caso es trigo,
¿Por qué? Por lo que les decía, el hongo por sí solo no puede sobrevivir, siempre va a necesitar un externo del cual alimentarse. Entonces, esto sería una suerte de transporte hasta el lugar donde se va a instalar definitivamente el hongo. Cuando está totalmente tomado el grano de trigo, queda así como un pan compacto. Cuando yo lo voy a sembrar, lo puedo desarmar y queda cada granito así individualmente. Otro concepto asociado al micelio es el concepto de cepas, un poco lo que les estuve explicando. Cada cepa sería el individuo con características conocidas. Es así que tenemos, eh, por ejemplo, esta cepa a la que nosotros le llamamos A02 es una cepa que sabemos que se induce con temperaturas bien marcadas de otoño, eh, tiene determinado crecimiento bajo determinadas condiciones y cierta productividad. Esta otra cepa, que es la A08, tiene otras características, por ahí otros colores, la forma es un poquito distinta también, y las condiciones de fructificación también cambian. La A21 lo mismo y la A01 también. Y bueno, pueden llegar a cambiar tanto las cepas que incluso podemos tener otros colores como la A17 y la A16. O sea, estas son todas cepas que nosotros las manejamos por códigos. El código es de cada laboratorio, le pone su código. Y lo valioso de esto es que, bueno, uno sabe qué características tiene cada individuo o qué le favorece más y a partir de eso uno cultiva algo conocido, no es algo que uno no sabe, como pasaría en la naturaleza, que se cruzan dos hongos y vamos a tener un individuo que no sabemos lo que va a salir, digamos. Eso sería el concepto de cepa. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es cómo se alimenta Pleurotus. Pleurotus, como dijimos, se va a alimentar de material muerto. Específicamente, Pleurotus tiene un paquete de enzimas específico que le permite alimentarse de madera. Entonces, lo que hace es, se instala en la madera, suelta estas enzimas y estas enzimas lo que hacen es descomponer los compuestos, valga la redundancia, de la madera, dejarlos en sustancias más simples y de esa forma los puede absorber Pleurotus, porque si quedaran de forma compleja no podría alimentarse. Entonces es importante poder tener cierta movilidad a partir de este concepto de enzimas y cómo se alimenta. Es necesario tener siempre algo de humedad para que se puedan mover estas sustancias y las pueda absorber, como que también puedan moverse esas enzimas dentro de la madera que está soltando al ambiente Pleurotus. La composición de la madera generalmente es celulosa, hemicelulosa y lignina, es lo que más tienen las maderas y les va a hacer un aporte de carbono al Pleurotus. También tiene algo de proteínas, que es el aporte de nitrógeno, y azúcares para la energía. Es importante marcar por ahí que no cualquier hongo o incluso ser vivo puede crecer o alimentarse de eh, componentes que tengan más carbono que nitrógeno. Pleurotus tiene esa capacidad de poder crecer sobre sustratos con alta relación carbono-nitrógeno y poder producir alimentos o productos que tienen la inversa, tienen mucho nitrógeno, o sea, son muy ricos en proteína y bajo carbono. Es una eficiencia de conversión que tiene este organismo. Ahora, si bien dijimos que la mayoría de las maderas tienen esos componentes, tampoco es que podemos elegir cualquier tipo de madera.
Las maderas que prefiere Pleurotus son del tipo blandas. Por ejemplo, el álamo y el sauce que se encuentran en la zona es en las que mejor se da. También tienen que ser frescas, por lo que les comentaba de que tiene que haber cierta humedad ahí adentro para que haya una movilidad de enzimas y de compuestos simples que pueda absorber Pleurotus. O sea, la planta no tiene que ser leña, sino que tiene que estar cortada de no más de 20 días, un mes. También tienen que ser maderas que no sean resinosas, porque las resinas que poseen, por ejemplo, los pinos o otras coníferas que podamos conseguir, son inhibitorias del crecimiento del hongo. Y también es preferible que sean maderas sanas. Si yo tengo la oportunidad de ver la planta en pie antes de que se la corte, debería observar una planta sana, que no tenga señales ni de heridas, ni de agallas, tumores, cuestiones así, porque son indicativas de que ya está siendo atacada por un hongo parásito. Y esos hongos parásitos, además de que se te están consumiendo nutrientes y están generando problemas y debilidad a la planta, muchas veces persisten luego cuando yo cultivo Pleurotus y me vuelven a aparecer, incluso cuando lo empiezo a regar, y en la época de fructificación me aparecen fructificaciones raras. Así que también si tuviese esa oportunidad es preferible en maderas sanas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el primer módulo. Espero que les haya resultado interesante, que los incite a seguir en los siguientes módulos. Ya nos abocaremos luego un poco más a lo que es el cultivo en sí y prácticas más precisas, no tan teórico introductorio. Y bueno, los espero para el siguiente módulo. Hasta luego.